Me da mucha alegría que estemos reunidos nuevamente en este segundo encuentro. Gracias por su interés, su deseo y por aprovechar este espacio. Eso me parece que marca algo nuevo dentro de lo que venimos trabajando en esta escuela y es darle lugar a preguntas individuales. Entonces, antes de entrar en las preguntas que ustedes traen y que ya me compartieron, quiero mencionar algunos elementos de contexto para que entendamos el propósito de esta actividad. Esta escuela ofrece espacios grupales. El espacio grupal te da una posibilidad muy importante, ya si eres principiante o si ya eres practicante. Para los principiantes es ser parte de un grupo donde hay personas que llevan más camino que uno y eso te permite a ti identificarte con el ser tarotista, ¿ya? El ser una persona que practica el tarot. Por otro lado, para las personas que ya llevan un tiempo, llevan un curso, dos cursos, un año, 2 años, 10 años, el grupo ya no te aporta lo mismo, porque tú ya estás dentro del grupo. Entonces, lo que te aporta el grupo es la posibilidad de tú diferenciarte. Entonces, ¿cómo lo haces? Poniendo lo tuyo, lo propio, compartiendo, exponiendo, mostrando lo que ya es tu camino. Entonces, la posibilidad que da el grupo son esas dos vías, ya sea si eres principiante o practicante. Esta otra vía, que es el espacio de pregunta y respuesta, es un espacio que abarca lo que no es lograble dentro del espacio grupal, ¿ya? Que son las inquietudes personales. En un espacio colectivo donde participamos y es una muestra de lo que la posibilidad que tiene el que tú generes una pregunta y esa pregunta genere una respuesta, ¿ya? Es decir, uno a veces tiene preguntas que no tiene la posibilidad de hablarlas con alguien. Este es el espacio para que tú traigas tu pregunta y la hablemos. Entonces, para mí es un gusto poder ofrecer este espacio porque yo sé lo difícil que es a veces tener con quién hablar, algo que te interesa, una inquietud personal. Y no hay lugar de eso para que tú lo puedas hacer en otras actividades, por ejemplo, cursos u otros espacios. Ahora, así como se abre este espacio nuevo, yo no quiero dejar de mencionarles que este es un momento que puede generar un antes y un después. Sin embargo, donde yo considero que se trabaja de mejor forma es cuando hacemos sesiones uno a uno. Es decir, la sesión uno a uno es la que te permite... Oye, Ese- ven a ver la sala 15, po. Vamos a verlo ya. Así, hay que verlo. Las sesiones uno a uno son las que te permiten eh, trabajar ya más particularmente en lo que son tus bloqueos e ir más allá de ellos. ¿Ok? Ahí es donde nosotros Ujú. efectivamente hacemos el trabajo ya más en profundidad, enfocado en lo que tú quieres generar. ¿Ok? Entonces, esas son las mentorías. Entonces, en este espacio grupal en que trabajamos preguntas individuales, yo doy la posibilidad de que aparezcan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene prioridad acá? Que tú aparezcas. Entonces, yo antes, previamente te pido, contesta un formulario, generas tus preguntas. Las tengo acá, se las voy a mostrar. Pero aquí, quien tiene prioridad es quien aparece. Entonces, por eso a mí me interesa que tú aparezcas. Y eso es tomándote este espacio para preguntar. Dicho eso, me interesa saber quién quiere preguntar. Yo les voy a compartir las preguntas que ustedes me compartieron. Mm, mm, mm. Ahí están viendo mi pantalla y mira, hay hartas preguntas acá. Entonces, vamos a tomar algunas de estas. Pero quien tiene prioridad es quien quiera hacer su pregunta acá en vivo.
que puede ser una de estas o otra que ya tiene. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Ya. Entonces, si ninguna de ustedes quiere hacer la pregunta, tomamos una de estas. Tenemos, yo puedo hacer una pregunta. tenemos dos personas que quieren hacer preguntas. Tenemos a Ana María y tenemos a Claudia. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos con Ana María y después Claudia. Ana María. Hola Aníbal, ¿cómo están? Hola, Hola. 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 O sea, yo la pregunta que quiero hacer es la que te mandé. Si tú la pudieras leer, que yo no la anoté, te la escribí a ti nomás. Mira, a ver. Aquí tengo varias preguntas, no las puse por nombre para no generar demasiada exposición a quien no quería. Entonces voy a leer Ah, algunas. Dice, ¿cuáles son los elementos claves que mira a la hora de hacer una lectura? ¿Será esa? no, Ya. ¿Cómo potenciar cómo? el rol de creadores de los consultantes o de las consultantes con decisiones que puedan tomar durante el encuentro? No, No. ¿Alucinógeno y tarot? Esa es mía, esa es mía. ¿Cómo compatibiliza en una lectura lo que lee en las circunstancias en que se presenta el consultante, su nombre y la pregunta con las cartas que aparecen en la tirada? ¿Te sucede que a veces la respuesta está solo en lo primero y deja de lado las cartas o al revés? ¿Esa? ujú. Ya. Vamos a leerla entonces. ¿Cómo compatibilizas en una lectura lo que lees en las circunstancias en que se presenta el consultante, su ¿En nombre y las la pregunta? circunstancias? ¿Eso puse? ¿En? ¿Sí? ¿Sí? Eso, claro, ahí me equivoqué. A ver, Con. fórmulala tú, fórmulala tú. Ya, es que voy a leer entonces, espérate. La tenía ahí la pantalla, ¿no? Sí, la tengo. A ver, la proyecto no. Dame un segundo. Ok. Vamos con la pregunta. Claro, en el fondo la idea es dos cosas, cómo compatibilizar, cómo se presenta la persona, ¿sí? Su nombre, lo que sucede, lo que pasó la última vez, ¿cierto? La persona, el nombre, cómo se presenta, las circunstancias primarias, digamos, todo lo que sucede antes de la lectura y las cartas, esas dos cosas. Ya. Ok. Eso a mí me parece interesante como a conversar o que nos cuentes más Ya, porque ¿cómo que se compatibiliza? Entonces, ujú, vamos a responder eso. ¿Entienden la pregunta los demás? Es decir, ¿cómo se compatibiliza las cosas que suceden que no tienen que ver directamente con las cartas y las cartas? ¿Cierto? Es una pregunta que uno dice, bueno, en una lectura de tarot, ¿qué es lo que tengo que considerar? Entonces, cuando uno está dando sus primeros pasos, tú tienes que considerar lo que has recorrido. Es decir, si tus primeros pasos te han llevado a reconocer en las cartas algunas palabras claves, conceptos, mitología, significado, usa eso. Cuando tienes más camino, usar solo lo que está en las cartas es un achicarse. ¿Ya? Porque tienes más camino, ¿ya? Entonces, ahí tú puedes considerar otro elemento. Por ejemplo, cómo llega la persona, eh, qué está pasando particularmente en ese día, ¿ya? ¿Qué fecha es? Y ahí nos podemos ir desde un macro que es más elementos en la escena donde tú estás haciendo la lectura, o ya un macrocosmos que es lo que está pasando en el mundo en ese minuto, ¿ya? Entonces, ahí la expansión puede ser tan grande como tus pasos te lo permitan. Entonces, ¿qué tienes que considerar? Lo que tú ya tienes de manejo y agregar más elementos. Entonces, muchas veces agregar más elementos va a aportar a la lectura. No siempre, depende de la persona. Y ahí es donde tú ya empiezas a leer a la persona. Entonces,
¿Qué son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta de una persona? Para mí, la guía básica es quién hace la pregunta. Entonces, aquí tenemos que entrar a desmenuzar esto. Entonces, ¿qué está detrás de preguntarse quién hace la pregunta? Entonces uno dice, ya llega una persona, hace una pregunta. ¿Qué es lo que está esperando la persona cuando hace la pregunta? Entonces, eso uno tiene que preguntárselo porque según lo que está esperando, uno puede tomar varias vías, ¿ya? Es que efectivamente está en el minuto para hacer un cambio en su vida y efectivamente aquí necesita un empujón. ¡Tun! Se empuja a la persona. Pero muchas veces no ese es el caso. Lo que está esperando la persona es, está sentado en su silla, esperando a que pase algo mágico sin tener que dar ningún paso. ¿Ok? Entonces, me importa a mí mucho desde qué posición está la persona. Entonces, vamos a dejar esto un minuto acá. Vamos a tomar otra vía. Si la persona considera que el tarot lo que hace es ofrecer un mensaje, ¿ya? Es lo mismo que llamarle a esto, en vez de inteligencia artificial, le vamos a llamar intuición artificial. Y lo que hace esta intuición artificial es generar una respuesta. Pretender que porque te llega una información tú vas a hacer algo con ella es un error. Es un error y es un error. Entonces, ¿por qué es un error? Porque pretender que porque mientras tú más sabes, eso implica que tú más vas a aplicar, es creerse una verdad que no se sostiene, ¿ya? Entonces, ahí uno puede ver a muchas personas que saben muchas cosas y no por ello las aplican en su vida o en otro ámbito que no sea el estudio. Entonces, en el imaginario lo que tenemos es lo científico o el académico, la académica, ya una persona que tiene su cabeza muy grande y para tener esa cabeza tan grande dejó todo lo otro de lado. Su cuerpo, una persona torpe que no se sabe vestir, algo de comunicar sabe, tiene todo puesto en su cabeza, que es donde le da lo que para esa persona es importante, un conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que está en esa situación, cuando tú te encuentras, me refiero, lo encuentras fuera y lo encuentras en ti, es decir, ese académico, académica en mí, que lo que hace es buscar más saber, porque cree que con el saber va a cambiar las cosas. No es así, ¿ya? Entonces, el saber va por un lado, la aplicación va por otro, ¿ya? Entonces, aquí es donde uno también entiende que la lectura de tarot, si bien usa un saber oculto generalmente en las personas, no por usar ese saber oculto estamos haciendo un cambio. Nos estamos dirigiendo a algo diferente de lo que la persona ya hace. Entonces, si tú te quedas ahí, es hacer de la lectura un lugar para generar un saber que está oculto y ahora deja de estar oculto. Pero eso no hace cambio. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ok. Entonces, por otro lado, viene otra persona y lo que quiere es tomar una decisión, hacer algo. ¿Ya? Entonces, hacer algo tampoco implica un cambio y una transformación. Hay gente que hace muchas cosas y no por eso hace algo diferente. Y ahí uno puede tomar como ejemplo a la amiga que se buscó una pareja
O el amigo que se buscó una pareja, después se busca otra, después se busca otra, se busca otra, y uno ve todas las parejas con las que está tienen lo mismo. O sea, hace algo diferente, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces, así como con el saber tú no vas a generar cambio porque tienes un saber nuevo, hacer algo nuevo no implica un cambio. Entonces, aquí es donde entramos en otro nivel. Si saber no genera transformación, si hacer algo diferente, que es lo mismo, o sea, yo digo, mira, no, pero si ahora, a ver, antes estaba con Fabiola, ahora estoy con Julieta. Sí, pero estás haciendo lo mismo porque fuiste a buscar lo mismo, ¿ya? Entonces, hacer algo diferente no hace cambio, entonces nos tenemos que plantear en un lugar donde, bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en la lectura? ¿Ya? ¿Me sigue? Sí, Sí, No hemos llegado a una respuesta, pero estamos dando pasos, sí, bases fundamentales para entender qué es lo que hacemos en una lectura, ¿ok? Entonces, ahí es donde tú tienes que identificar la persona qué es lo que está buscando. ¿Está buscando un saber nuevo o está buscando un hacer nuevo? En ambos casos, eso nos genera algo diferente. Entonces, esta escuela lo que propone es que donde está la diferencia, cuando tú vas más allá de tus límites, más allá de la zona de confort, más allá del ego, más allá del yo. Entonces, ¿qué hacemos? Es vemos dónde está el más allá del yo de la persona. Entonces, lo que yo hago en una lectura es veo dónde están los límites y direcciono hacia ir más allá del límite. ¿Por qué? Porque eso sí genera un crecimiento. Entonces, tú me preguntaste, ¿cómo compatibilizas todos estos elementos? Mira, lo que compatibilizo es el crecimiento con lo que busca la persona. Y la persona yo entiendo que no busca crecimiento de partida, porque tiene en su mente ideas que le llevan a permanecer en lo mismo. Entonces, con lo que la persona está buscando, engañadamente, porque hay un mecanismo automático, el cual no es consciente, que la hace estar cada vez más atrapada en ese mismo laberinto, yo lo que hago es direccionarla hacia que vaya más allá de ese laberinto. Eso es lo que compatibilizo. Compatibilizo la persona, tu inquietud, con ir más allá de lo que la persona está identificando. Y ahora, para hacer eso, yo también tengo que hacerlo. ¿Ya? Bien, haberlo hecho antes o hacerlo hacerlo, ahí con... hacerlo en cada minuto. Cada vez que yo dejo de hacerlo, estoy atrapado en el laberinto y somos dos personas atrapadas en el laberinto y seguimos atrapados en el laberinto. Entonces, ahí es donde la lectura se vuelve algo más. ¿Por qué? Porque lo mismo que digo para las personas, yo con un saber nuevo en el tarot no hago cambio. Yo con un hacer nuevo en el tarot no hago cambio. El crecimiento está yendo más allá de los límites. ¿Ok? Esa es la respuesta que hace esta escuela y por eso para mí es importante que esta escuela exista, porque lo que está poniendo en el mundo del tarot es que no importan los años, no importa las cosas diferentes que tú has hecho en el tarot, crecer no está garantizado en ninguno de los dos. Y el mundo del tarot cree que porque tú tienes más años, estás creciendo, o porque tú sabes más, estás creciendo. Ninguno de los dos. Sin embargo, podemos usar el saber, como también podemos usar los años, los diferentes tipos de hacer para crecer. ¿Ok? Bien, ¿te respondí, Ana María? Me falta una cosa. Dime. En tu experiencia, Sí. ¿sí? ¿Las cartas dónde quedan aquí? Mira, las cartas son un oráculo que nos permite mostrarle un espejo a la persona. ¿Por qué?
¿Qué es lo que busca la persona? Busca la lectura del tarot. Entonces, gracias a estas cartas, yo le puedo mostrar, mira, estás atrapada y te conviene ir más allá. Gracias a estas cartas, porque su interés está ahí. Mm, ok, ahí lo entiendo. Ahora, si yo dejara de lado las cartas, ahí es donde yo estoy cometiendo un error, porque ahí yo me estoy dividiendo y la estrategia del ego es dividir. Entonces, yo tengo que integrar, Mm, integrar esto, integrar esto, integrar esto, y eso hay que conectarlo. Y ese es mi trabajo en la vida, integrarme. Entonces, se tienen que usar las cartas cuando tú las manejas. Después, se tiene que usar a la persona como viene, cuando eso tú ya lo manejas. Se tiene que usar el contexto, cuando tú ya lo manejas. ¿Ok? Integrar, integrar. Pero al principio tú no puedes integrar todo eso. Estás haciendo un camino límite, límite, ir integrando un poquito más, un poquito más, un poquito más. de ¿Ya? acuerdo. Ok. Muchas gracias. Claudia, Sí, yo las dos preguntas que tenías las respondiste dos en uno ¿ya? ¿Dos en uno? eh, ahora, pero me quedo, o sea, sigue esto, entendí perfectamente, o sea, se está integrando todo lo que la información que decís se está integrando en mi mente y en mi cuerpo, digamos. Pero cuando hablas de salir del laberinto y del crecimiento más allá de los límites, nos topamos con la resistencia de las personas. Entonces yo creo que una de las preguntas que también formulé es cómo acceder a, o sea, integrar todo esto y acceder a ese mundo interno de la persona, intentando atravesar las resistencias, pero sin que salga corriendo, Ok, porque hay entiendo. elementos, perdón, más profundos que se manejan en una terapia psicológica que como tarotistas, si no somos psicólogos, por ejemplo, no las tenemos, no están en nuestro botiquín, digamos. Sí, te entiendo. Mira, acabo de compartir las preguntas para que las tengan ustedes también y las puedan leer en el chat. Entonces, tu pregunta es, efectivamente, ¿cómo hacemos para que las resistencias que efectivamente están y están presentes no se vuelvan algo en contra de lo que estamos haciendo? Ujú, Entonces, eso tiene que ver con usar la resistencia, que es de otro nivel, ¿ya? Es de otro nivel. ¿En qué sentido? En que tú crees que la resistencia, porque le llamamos resistencia, es algo que tú no puedes usar. ujú, El que el obstáculo, porque le llamamos obstáculo, es algo que no puedes usar. Hay que aprender a usar los obstáculos, hay que aprender a usar la resistencia. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que lo que te detiene en la vida, lo que detiene tu crecimiento, no son los obstáculos. Lo que te detiene en la vida no es la resistencia. Creer que la resistencia te detiene en la vida, esa es la trampa que hay que separar. O sea, si hay cosas que hay que integrar, sí, pero hay cosas que hay que separar para volverlas a integrar de otra forma, porque están mal integradas. Que tú tengas algo en contra Mi no amor, significa ¿y si me pasas el control del clima? el para vos, amor, mi amor. el amor hay que usarlo, ¿ya? Unir, unir. Pero cuando esto está ordenado, de manera que te Sí. permita avanzar. Entonces, la resistencia es un maestro, la resistencia, el obstáculo va a ser un maestro, pero al principio no lo es, ¿ya? Al principio tú crees que eso es lo que te detiene. Entonces tú primero Ujú, tienes que atravesar que eso no es lo que te detiene, ¿ya? Este es un primer nivel de respuesta. ujú, Entonces, esto es difícil de tragar, ¿ya? Porque tú estás convencido y convencida de que la resistencia y el obstáculo está ahí porque tú no puedes ir más allá. Es decir, se ujú, manifiesta porque tú no puedes ir más allá. Y yo te digo, no, no se manifiesta porque tú no puedes ir más allá. Se manifiesta para que tú no vayas más allá. Son dos
dos posiciones muy diferentes. Entonces, ahí es donde uno tiene que vaciarse de concepciones previas que lo que hacen es justifican que tú te detengas. Entonces, ¿cuáles son esas concepciones previas? Todo lo que te han dicho en tu familia, con tu historia biográfica, o sea, todas las cosas con las que tú te identificas, pero te identificas para quedarte en ese lugar. Es decir, yo soy tonta, yo soy tímida, yo soy fea, yo no tengo energía, ya tengo muchos años, etcétera. Son puros argumentos que hacen que te justifiques detenerte, ¿ya? Ujú. Entonces, para eso necesitamos eh, vaciarnos de esa idea, pero tenemos que llenarnos con otra idea. No sé. Necesitamos nuevos paradigmas, necesitamos una nueva cosmovisión que nos aporte y nos permita Ujú. apoyarnos en eso para usar esa resistencia. Entonces, aquí es donde cada uno va buscando ciertas mitologías, cosmovisiones, paradigmas, enfoques que te permiten tú cambiar la forma habitual. Entonces, a mí lo que me sirve y lo que uso en general cuando tengo que entrar acá es la misma educación. Entonces, la misma educación que te dice tú eres limitada, es que no tiene un tope hasta aquí de capacidad y que no puede ir más allá, yo uso eso mismo para contraargumentarte de que no hay límite. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo uso la investigación del expertise. Entonces, el expertise es una rama de la ciencia, de la educación, que investiga a los expertos. Entonces, ¿quiénes son los expertos? Los músicos, los deportistas. ¿Quiénes no son expertos? Abogados, ingenieros, médicos. Entonces, lo primero que dice la ciencia del expertise es que, mira, el expertise se logra, es decir, cuando hablo de expertise, la maestría. La maestría en algo se logra cuando tú eres capaz de medir efectivamente el nivel de ejecución. Entonces, la educación te vende que la ingeniería, el derecho, la medicina, todo lo que sea como de ese lado del cerebro ya, ahí están las grandes capacidades. Por ahí, por eso es importante usar esto de la educación, porque te dicen no, porque ahí no se mide el desempeño experto. Es decir, ahí tú no puedes diferenciar cuando hay un ingeniero mejor que otro, porque no hay un test que lo permita. En cambio, los violinistas saben perfectamente cuando hay un violinista mejor que otro. Los deportistas saben perfectamente cuando hay un deportista mejor que otro, porque hay mediciones y parámetros compartidos por la disciplina que lo permiten y lo avalan. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque la educación tradicional lo que saca de la educación es el arte, el deporte. Es decir, quienes en realidad durante siglos han demostrado capacidad para mostrar mejora continua. Es decir, si tú miras la disciplina, hay mejora continua, es lo que saca la educación. Entonces, eso es para que veas que la educación no está a favor de la mejora. Claro. Entonces, hay diferentes estudios que miden el desempeño de un médico de 5 años a uno de 30 años. ¿Ya? Y tú no lo puedes ver, que efectivamente el más tiempo en la disciplina, en la práctica profesional no te hace mejor. ¿Ya? A diferencia del deporte, sí. A diferencia de la música, sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo pongo eso? Porque los expertos hacen algo diferente a lo que hacen las personas en lo común. Los expertos y las expertas cuando hacen algo, es decir, cuando practican, porque ellos entrenan, lo que entrenan es lo que no les sale. Entonces, Claro. el ajedrecista, ya, el deportista va hacia lo que no puede hacer. Es decir, donde está su entrenamiento es hacia ir más allá del límite. Entonces, eso es lo que yo uso.
¿Ya? Eso te lo conté para decirte esto, mira. Yo tengo que convencerte que vayas más allá del límite. Entonces, dentro de la educación tradicional, los únicos que han demostrado efectivamente crecimiento son los que van más allá del límite. ¿Quiénes son esas personas? Los expertos en la disciplina. ¿Dónde están los expertos en las disciplinas? Mira, están en el ajedrez, están en el violín, están en alguna otra área y hay muchas otras que no hay expertise porque no se puede demostrar que esas personas van más allá del límite. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un arquitecto hace un proyecto de arquitectura, después hace otro proyecto de arquitectura, otro proyecto, pero no por ello está mejorando su nivel de arquitectura. Está haciendo cosas diferentes. Hay algunos ejercicios particulares donde sí se puede demostrar, los cirujanos, los que operan el corazón. Efectivamente, es una cosa muy particular y se puede demostrar que con los años mejoran. Sí, ahí sí. Pero en la mayoría no. O sea, estos generalistas no. Entonces, tú tienes que convencer a la persona de que, mira, yendo más allá del límite, ahí está el crecimiento. Así como el deportista, cuando entrena, lo que hace es ir más allá del límite, porque ahí genera músculo, resistencia, bla, 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 bla. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces yo tengo que mostrarle una mitología que le permita decir, ah, ya, sí, efectivamente, ese es el camino. ¿Ok? Y eso es que la persona se genere argumentos para usarlo. Ahí es decisión de la persona. ¿Te responde? Mm. Sí y no. Ya. Dime. Entiendo lo que estás explicando a través de esto de la expertise, pero también creo que cuando el consultante viene a nosotros, nos trae cuestiones emocionales que van más allá de su conciencia y que creo yo requiere una formación, vuelvo a decir, analítica, psicológica, para saber manejar esas resistencias, más allá de esto porque que no es con la palabra o con los ejemplos, creo que vamos a convencer a alguien que vaya más allá de los límites en lo que refiere a lo emocional. Ok, entiendo. Eso es lo que no entiendo. Ok, entonces, efectivamente, pues, si tú tienes una persona y está en una crisis, ¿ya? Ahí es donde tú dices, bueno, ¿cuál es mi rol acá? Pesco el teléfono, llamo a la ambulancia o efectivamente aquí yo tengo algo que jugar. Yo no te lo puedo decir qué es lo que tienes que jugar tú, pero lo que sí te tengo que decir es que tú tienes que marcar la diferencia, ¿ya? Lo que tú es tu responsabilidad y lo que no es tu responsabilidad, ¿ya? Sobre mi hijo, hija, yo tengo un derecho y una responsabilidad. Sobre la persona, esa persona, yo no tengo una responsabilidad. Puedo tener una labor dentro de lo que es la lectura. Ahora, si soy un médico, hay unas responsabilidades legales que yo asumo y hay autoridades que tengo para, por ejemplo, abrir con un bisturí y que eso no sea una agresión. Es decir, estoy autorizado para poder hacer esto, abrir ahí y hacer una intervención. Entonces, si tú, depende de qué quieres tú. Si a ti te interesa eso, bueno, vaya, hacia allá, hay que ir. Ahora, si necesitas esa validación y si quieres hacerlo desde ese lugar, perfecto. Yo no necesito ser médico o ser psicólogo para hacer lo que hago. Yo no digo que hago lo que hace un psicólogo y no digo que hago lo que hace un médico. No lo hago, de hecho, hago otra cosa. Entonces, ahí Ujú. depende de ti, porque si tú dices, bueno, para yo hacer lo que quiero hacer, lo que considero que tengo que hacer, tengo que formarme más en psicología, bienvenido. ¿Me sigue? ¿Te Sí, responde esto? sí, Ahora, yo tampoco me pongo en el lugar, ah, mira, yo soy responsable de la persona, no lo soy, y aunque lo quisiera, tampoco lo soy. Y si está en una no, crisis, no hay, lo que me conviene pero es hay un sacar el punto, teléfono y llamar por teléfono. claro, sí, hay un punto como
delicado, porque cuando entramos en el mundo del otro, por supuesto que yo tengo muy poca experiencia, pero cuando entramos al mundo del otro es desde un lugar como muy respetuoso y de responsabilidad de saber hasta dónde podemos tocar o llegar, creo, Sí, sí, eso porque podés sin duda. desencadenar. ¿Qué Ahora, yo, elementos utilizás si se desencadena, por ejemplo, una crisis en un consultante? ok, por eso aquí vamos a abordar desde otro nivel tu pregunta. Entonces, Bien, primero es, ¿quién eres tú cuando lees? ¿Y de qué te sí, quieres hacer responsable? sí, ¿Me sigue? Porque si yo tengo una sí, formación en psicología, yo digo, perfectamente lo puedo usar. O una sí, formación en psicoanálisis, bueno, perfectamente la puedo usar. ¿Ya? claro, Ahora, una persona que sí, no tiene esas formaciones, está inhabilitado en algunas cosas socialmente, sí, y en otras está habilitado y se tiene que generar la habilitación. Eso también depende de tus decisiones. Es decir, tú no sí, puedes pretender ser una psicóloga si no lo eres. claro, Y si lo haces, estás ya de partida jugando algo que no eres. sí, Entonces, te diría, eso es mala estrategia, porque el ujú, psiquismo lo lee, tu psiquismo es el de la persona. Es como también recomendarle cosas que tú no estás dispuesta a hacer. Yo te recomiendo hacer esto, y tú, en tu vida, nunca lo haces. También, mala estrategia. No lo recomiendes cosas que tú no eres capaz de hacer. Ok, entonces estamos yendo a un nivel que es, bueno, y cuando llegamos más al borde, ujú, y entiendo que tú estás poniendo como, como foco la resistencia que aparecen ujú, en desbordes emocionales. Puede ser ujú, llanto, puede ser situaciones descontroladas, por ejemplo, de shock, algunos shock. Entonces, sí, depende de tu camino. O sea, si tú has estado en esas situaciones y las viviste, probablemente tienes un nivel de capacidad para relacionarte con eso. Si tú no conoces eso y te estás metiendo en un terreno desconocido, tú tienes que tener cuidado cuando estás entrando en terreno desconocido. Y eso en toda situación. Tú claro, usa, avanzas con cuidado, ¿ok? Y ahí también es tu capacidad de empezar a leer. Y en el tarot uno comete muchos errores también. Y está bien que cometa errores. Y aprender de eso. Por ejemplo, cuando uno entra a la parte sexual, ¿ya? Hay unos que son claro, muy expuestos y que quieren que le cuentes todo lo sexual y otros que, por favor, esto no, pecado, no me hables nada de eso. ¿Quién eres tú? Y uno le puede poner sexual, pero eso puede ser lo familiar. O sea, me hablas de lo familiar y ahí se desata combate o diferentes niveles. Entonces, ahí es donde tú vas desarrollando estrategia, claro, ¿ya? Y eso no es un saber solamente. Entonces, no es que lo que yo te ujú, pueda decir, hace esto, esto, esto. Te lo digo, pero tú tienes que empezar a aplicarlo, ¿ok? Entonces, por eso yo te diría, una buena orientación es lo que ya haces, mantente ahí y anda un poquito más, ¿no? Y que es lo mismo que dije antes, pero aplicado a sí, esto. Mira, si tú no soportas el llanto de la persona, ¿ya? Porque hay personas, o sea, cuando una persona llora frente a mí, ¿qué hago yo? Le doy un abrazo, la consuelo, ok, me quedo mirándola. ¿Qué haces tú frente al llanto? Tú tienes que verlo en ti y ver en ti, para ti, qué es crecer. Porque si yo, y esto voy a hablar ahora de parte personal, en mi historia familiar, para mí, las mujeres con problemas, yo soy el que soluciona el problema de la mujer. Entonces, cuando yo estoy frente a una mujer con un conflicto, el automatismo es ir a solucionarlo. Entonces, si yo hago eso, estoy en el automatismo y no le estoy ofreciendo más que lo mismo que nos mantiene en el mismo lazo. Ella se busca una persona que venga a taparle el problema y yo busco una persona a quien taparle el problema, ¿ok?
Y eso Ujú, no hace crecimiento, no hace una mejora. Entonces, eso yo tengo que aprender a leerlo en mí primero. Entonces, claro, si a mí las personas, cuando veo que están sensibles, eso a mí me afecta, tengo que ver primero en mí cómo me afecta eso a mí, en mi claro. historia, cuál es mi automatismo, y de ahí diferenciarme de eso. Y el crecimiento está en diferenciarme de eso. Entonces, en mi caso, lo que hago es, lo automático es querer resolverle algo, sea lo que sea, de un pañuelito, o un vaso de agua, unas palabras de consuelo, eso es lo automático en mí. No sé, ahí yo, no, eso es lo que no tengo que hacer, para mí, porque eso es lo Y automático eso, en mí. Una lo vez, último que preguntas. espérame, una vez que lo Sí. puedo bloquear, lo puedo usar. Ujú, Cuando deja de ser automático, yo puedo decidir cuándo usarlo. ujú. Pero es otra cosa, eso es decidir, no es automático. ¿Ya? Entonces, yo te diría, anda a revisar qué te pasa con esas crisis emocionales. ¿Quién en mi historia tuvo crisis emocionales? ¿Qué pasó en mi familia con las crisis emocionales? ¿Ya? Lo último, adelante. ¿Qué vas a decir tú sobre este tema? Ese trabajo, lo último, ¿ese trabajo tuyo es mental o analítico de análisis de terapia? ¿El análisis de qué? Pasa por, es ese trabajo que haces sobre tus propias resistencias. Es Ah, un ok, trabajo que haces, ok, ok. ¿sos mental o vas, por ejemplo, a Mira, la vía terapia? ahí, te voy a hablar de mi biografía. Yo en mi web tengo ya como Sí. relatado esto. Yo partí probando diferentes cosas, pero en algún minuto vi en Jodorowsky una Sí. diferencia y empecé a recorrer ese camino. ¿Qué significó? Que fui con los diferentes personas, discípulos que enseñaban esa línea, vi que estaba el tarot, pero no era solo el tarot, el trabajo con el árbol genealógico. Y ahí pasé años, con psicomagia años. Entonces, hay un recorrido que yo hice. Claro, A ese recorrido también hice un camino diferente, que es el trabajo con el cuerpo, la percepción, la terapia corporal. Hice mi camino por ahí. Eso tiene que ver conmigo, con el camino que yo fui decidiendo y lo automático en mí, que me fue llevando por ciertos lugares, pero es el recorrido que tú puedes hacer con psicología, con psicoanálisis o con otras vías. Cada uno tiene su recorrido y no hay que desconocer el recorrido que tú tienes, ¿ya? ujú, Usarlo. Entonces, ahora, lo que yo hago es diferente a cada una de esas cosas, ujú, pero yo uso mi historia. ¿Y a qué me refiero? A que obviamente me enfrenté a situaciones, a mí yo no lloraba, entonces tuve que llorar, ¿ya? ¿Por qué? Por mi historia familiar. Bueno, ser más sensible, hay un montón de cosas que fui trabajando pasito a pasito. Eh, pero transformarse es otra cosa, porque tú, si estás encerrado en una jaula, tú puedes hacer más bonita la jaula, más perfumada la claro, jaula, pero eso no te saca de la jaula. Entonces, ahí es donde yo digo, mira, yo entiendo, hay vías, y en esas vías tú puedes generar transformación. Es así, tú puedes generar transformación. En esta escuela lo que hacemos es decir, mira, esto es la transformación. Y cuando estás claro. haciendo esto, no te estás transformando. Entonces, aquí hay una orientación y por eso esta escuela está aquí, ¿ya? Y creciendo. Gracias, ¿Te Aníbal. responde? Ya, Sí, bien. gracias. Ya. Llevamos a ver dos respuestas, 50 minutos, 25 minutos por pregunta. No sé si esto les está aportando, si les está respondiendo las preguntas que traían. Y si es así, me alegro y me gustaría escucharles e ir a más preguntas. Entonces, ¿quién quiere tomar aquí el micrófono? Entiendo que están Yo ahí. tomo si A quieres, yo ver, tomo. A ver, ¿quién habló? Ay, Sabri, Sabri, pero ya. alguien habló también, alguien habló también. ¿Quién más? no, adelante, Sabrina. Ya después yo. Karina. Ah, ya.
Karina, por favor, adelante. De ahí Sabrina. Ok, yo empecé en el mundo del tarot en un ambiente más esotérico, ¿no? Ya contigo conocí lo que es otra forma de leer el tarot, pero en otros grupos que a veces comparto, siempre hay mucha polémica en torno a ciertas cosas o días o elementos que los que saben de muchas cosas esotéricas dicen, ¿no? Por ejemplo, no se puede leer el tarot cuando hay un eclipse. O, por ejemplo, en el caso de las creencias religiosas, pero bueno, entiendo que eso ya es como de cada quien. Pero, por ejemplo, otra polémica que alguna vez estuve ahí, que nunca se resolvió, si una mujer está embarazada, que no le recomiendan leer, otros dicen que sí, y ese tipo de cosas en tu experiencia y todo lo que has estudiado, ¿hay, hay realmente alguna situación o algún elemento más allá de la disposición de uno para leer el tarot que pueda afectar una lectura? ¿No? Sí, hay muchas, muchos elementos que influyen en una lectura. Entonces, ahí es donde entramos en un nivel de inquietud que es qué elementos considerar que van más allá de esta situación. Entonces, cuando tú lo tomas desde ahí, es decir, yo hago mi lectura en esta pieza y efectivamente tomo en cuenta la persona, tomo en cuenta cómo llegó, cómo la interacción, cómo hablamos y digo ya, ok, esto ya lo manejo. Una vez que tú haces eso, vas más allá. ¿Qué es ir más allá? Es tomar elementos más generales. Entonces, es parte de el trabajo y del crecimiento ir incorporando más elementos. Entonces ahí uno se puede apoyar en diferentes vías. Uno dice, a ver, ¿cuáles se dedican de lo macro? La astrología, uno podría decir. Ya vamos a tomar el día, los planetas, los eclipses, todas las situaciones del macrocosmos y tomarlo para ver cómo influye en esto. ¿Ok? Uno podría decir, voy a tomar el contexto actual, la política del mundo, la economía mundial, los conflictos, que generalmente son conflictos, ya, oh, bueno, ya, la situación positiva que pasó allá, la iglesia, es decir, tomo el macro y desde el macro lo aplico a lo micro. Eso es parte de la integración. Ahora, hay otras cosas que no son crecer. Es cuando tú haces de eso mismo, que es ampliar los circuitos, es achicar los circuitos, ¿ya? O dejar los circuitos fijos. Entonces, el eclipse significa tal cosa. Esta carta significa tal cosa. Esta carta con este eclipse, esta carta con este día, con este santoral, o justo está esa crisis de allá, y esto significa aquí una carta de crisis económica, confirmación. Cuando tú haces eso, es tú tomas más elementos, pero para quedarte más achicado. Entonces, hay que tomar más elementos, pero también hay que articularlos, ¿ya? Conectarlos. Entonces, que esas conexiones no sean algo muerto, algo seco, algo que es hasta ahí nomás. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que propone esta escuela, eso es lo que eh, desde donde yo tomo lo que es el crecer, es tomar todo eso, pero no tomarlo para que quede algo fijo, sino que tú lo lees cada vez. Entonces, ¿significa que las cosas no son fijas? No, significa que tú tienes que leer. Y cuando ya lees y ves ahí, empieza a ver algo que está más allá, pero que está más allá de la forma, está más allá del eclipse, está más allá de la situación política, empieza a haber leyes.
leyes que tú ves en la persona que están operando, leyes que ves sobre lo que te cuenta de su familia o de su trabajo, ves las mismas leyes y las mismas leyes operando en lo general. Entonces ahí tú encontraste otra cosa, que no es una regla, sino que es una ley que rige y genera diferentes reglamentos que tú encuentras. O sea, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero todo esto bajo la misma ley. Por ejemplo, una ley que yo establezco es, si tú vas más allá de tu ego, estás creciendo. Si tú no vas más allá de tu ego, no estás creciendo. Ley. Desde esa ley yo me apoyo. Ahora, hay otras formas de encontrar leyes. A mí una que me sirvió mucho, 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 y la veo operando, y cada vez que la veo y se manifiesta de diferentes formas, es las esfinges. Entonces, cada vez que tú te diriges a algo nuevo, se va a presentar una esfinge. ¿Qué es la esfinge? Algo que te va a tratar de detener, ¿ya? ¿Es coherente con lo que les hablo de el límite? Sí. ¿De ir más allá del límite? Sí. Cuando tú estás llegando al límite se presenta la esfinge. Cuando tú estás en la oportunidad de ir al cielo valioso, se presenta la esfinge. La esfinge es la otra persona se molesta contigo, en tu trabajo te piden otra cuestión, hay una situación en donde tú estás, que hay no sé, el tránsito se detiene, hay diferentes cosas que pasan cuando tú te diriges hacia algo nuevo. Y eso yo lo puedo ver en mi vida y lo puedo ver en la vida de los demás. Otra ley. Así como uno puede encontrar otras leyes. ¿Te sirve esto? Sí, sí, sí me sirve. Muchas, muchas gracias. Sí. Y ahí uno puede usar mitología, cosmovisiones. Es decir, puede ser que para una persona explicarle astrológicamente sea una vía con la que la persona conecte mucho más. Por ejemplo, si su apellido es Luna, uno dice, ah, tiene en su nombre, está el apellido Luna. Probablemente si yo uso referencia astrológica, su psiquismo va a estar más predispuesto a eso, ¿ya? En cambio, si uso referencias sobre educación, como yo le hablaba de los expertos, quizás por ahí no. Entonces, ahí es donde tú también empiezas a generar un arte de ver por qué, qué ocupo de todo esto. Si la persona se llama Francisco, justo ahora murió el Papa Francisco, yo puedo usarlo. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde también uno tiene que aprender a que esto de la información por información no va a generar crecimiento, ¿ya? Necesariamente. Uno tiene que aprender a usarlo para que eso te lleve más allá. Bien, entiendo que está respondido, Karina, así que Sí, sí, súper, súper. vamos con Sabrina. Para que estaba apagado. Sí, a mí también me responde bastante. Es encontrar por ahí esa puertita que la otra persona deja abierta y ahí nos metemos. Es la oportunidad. Y lo quiero como hilar, como lo que dijo, bueno, lo que preguntó Ana María, lo que preguntó Claudia también. Yo traía una pregunta que ahora no sé dónde ¿Quieres que la está. proyecte? No, no, si está acá en el chat, acá está. Ya. ¿Cómo potenciar el rol de creadores? O sea, nosotros creadores, el tarotista como el consultante, yo ya parto de la base, eso también habla de mí, parto de mi expectativa que somos creadores. Hay que ver la persona si está también en ese rol. Por eso me hizo también mucho sentido lo que hablaba Claudia de si yo una persona la considero adulta, peluda, digamos, ya grande, y dejarle que se haga cargo también, darle ese rol. ¿Cómo potenciar el rol de creadores de los consultantes con decisiones que puedan tomar durante la sesión y durante el encuentro? Hay dos cosas bueno, de Cristóbal Jodorowsky, esto de darle el mazo al consultante en el caso de la presencialidad y que el consultante lo baraje.
Esa es algo que a mí me sirve. Pero claro, cuando empecé a hacer otras cositas para que la persona después usarlo como estrategia para decir, mirá, vos estás tomando micro decisiones que te llevan al macro objetivo. ¿Cómo hacerle ver en acción, en digamos, sí, en acción, es algo como psicomágico también? ¿Cómo hacerle que en acción haga lo que no se atreve a hacer en palabra? ¿Sí? ¿Ok? Sí, podemos tomarlo. Bueno, Ok. ¿Entienden la pregunta? ¿Están aquí? ¿Les interesa lo que estamos hablando? ¿Sí? Sí, aquí Sí, está estamos. interesante. Sí, sí. Ya. Ok. Entonces, mira, te voy a responder usando cosas que ya fui diciendo. A ver, cuando hablamos de esas microacciones, puede ser una acción que no genere más que lo mismo, o puede ser una acción que efectivamente es el inicio de una transformación, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de acciones que efectivamente vayan más allá. Entonces, lo que uno hace es para potenciar que esto efectivamente le aporta a la persona como una vía de transformación, es lo que en psicoanálisis se llama transferir. Esto son palabras nuevas que yo he ido incorporando, que tú transfieres a la situación. ¿Qué significa eso? Lo mismo que yo también aprendí desde la vía jodorowskiana, que es, mira, la lectura, tú tienes que generar lo que quieres que la persona genere. Entonces, esa es la misma lectura donde tú tienes la escena desde la cual la persona está en un lugar identificado y tiene que ir más allá de eso. Esa es la misma lectura donde tiene que ir más allá de lo infantil, lo repetitivo. Entonces, una lectura que potencia esto es la lectura en que pone en juego lo que efectivamente le da a la persona la oportunidad de ir más allá. Si la persona no toma la oportunidad, tú le muestras a la persona que no toma la oportunidad. ok, Entonces, es potencia por lo que sí hace y por lo que no hace. Es decir, tú le demuestras, mira, no es en el trabajo tu problema. Aquí mismo lo estás actuando. Entonces, bien, lo que tú haces intensifica, estimula el problema. Entonces, por eso sirve usar la resistencia. Porque mientras tú no identifiques la resistencia, la persona no puede identificar dónde está el límite que hace que no avance más allá. Entonces tú en la lectura le tienes que mostrar el límite, porque la persona cree que ese límite es algo que choca, pero no choca porque esta mano lo detiene, es solo porque está ahí y la persona no avanza más allá. Entonces aquí tú le muestras a la persona, mira, lo que a ti te detiene no está afuera, está adentro. Entonces, ahí uno potencia eso, potencia ese viaje de transformación, haciendo en este micro viaje esta posibilidad de que la persona vea, mira, si di el paso, bueno, eso mismo, sigue haciéndolo, y si no dio el paso, decirle, mira, está en ti que tú afuera no das el paso. Entonces, tú tienes que cambiarlo en ti, no solo afuera. bien, Entonces, en los dos casos lo potencia, lo estimula. genial, sí, 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 Bien, gracias. con gusto. Bien, vamos con una pregunta más. Una o dos preguntas más. Si es que ustedes desean. Si no desean, bueno, nos vamos hasta acá. Aníbal, mi pregunta, ¿podrías responderla? Ya, vamos a ver la pregunta que hiciste. Entiendo que es la última pregunta que dice, al hacer una lectura de tarot, ¿dónde está la línea que la divide entre adivinación y la evolutiva? ¿Sí? ¿Es esa? Exacto, exacto. Ya. Exacto, eso es. Entonces, fíjense que
desde esta escuela, la posición de esta escuela, hablamos de crecer, ir hacia crecer. Entonces, a mí me da lo mismo si tu crecimiento va a ser a través de la adivinación o lo evolutivo, lo esotérico, lo artístico, etcétera. No hago diferencia en el crecimiento. Entonces, al hacer una lectura de tarot, ¿dónde está la línea que la divide entre adivinación y la evolutiva? Bueno, tenemos que usar ciertos referentes. Referentes de qué es lo evolutivo. Entonces uno podría vincularla a cierta escuela, por ejemplo, una escuela desde la psicología, una escuela desde lo artístico, terapéutico, que es lo jodorowskiano, y la adivinación, bueno, eso ya es una tradición histórica desde la cual no tenemos rastros de efectivamente comenzó ahí, sino que atraviesa la historia, ya la adivinación. Entonces, aquí es donde podemos usar esta pregunta para agregar más información o podemos usar esta pregunta para ir más allá de lo que está ahí puesto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres saber con esta pregunta, Patricia? ¿Qué es lo que te inquieta a Como ti? información, dándole el enfoque desde el punto de vista de la información. Ok, porque más información no hace ninguna diferencia. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿Tener más información? ¿Sí? Ya. Entonces te Por digo, eso mira, decía, ¿cuál es el punto o sea, desde tu escuela o desde tu visión, ¿dónde se marca la línea? por eso, aquí es donde yo te estoy marcando la línea. Mira, alto. Si tú vas a usar esto para más información, lo único que yo me estoy convirtiendo es un compartidor de información. Y yo no me pongo en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar no genera crecimiento. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que no hay respuesta a esto? No. Significa que la respuesta es otra a lo que uno esperaría. La respuesta que yo te estoy dando no es la que tú puedes decir me gusta, pero es la respuesta de esta escuela. Mira, con esta pregunta, con esta información, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Y ahí me importa responderte más con información. Pero si tú no tienes un propósito, una meta, algo que tú estás buscando, lo que estás haciendo es poniendo que tu biblioteca sea más grande. Y ahí me vuelvo a lo que hablé al inicio. O sea, ¿por qué es un error no aplicar lo que uno sabe o lo que va aprendiendo? ¿Por qué aplicar no aplicar es un problema? Porque mientras más saber tú acumulas, no hace que uno lo aplique. No llega un minuto en que uno diga, mira, ahora que ya aprendí todo esto, ahora me voy a poner a aplicar. Eso no pasa, es al revés. Lo que empieza a hacer es que tú empiezas a vivir en la información. Por eso te ponía el ejemplo de el académico o la académica, los que viven en la cabeza. O sea, el cuerpo es para llevar la cabeza, ¿ya? Es el único rol que tiene, llevar la cabeza. Lo importante está acá, ¿ya? Eso como imagen de acumular sin aplicar es parte de la enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante tener esto? Porque tenemos ejemplos que nos muestran que acumular es un problema. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es el crecimiento desmedido de una parte de tu cuerpo. Entonces, eso es lo que entiende el ego sobre el crecer. Entonces te dice, crece, crece, es decir, crece más, y lo que genera es algo desintegrado. ¿Qué genera eso? La muerte. O, si tú no haces algo, eh, eso también te puede generar una transformación. Pero aquí es donde yo te digo, mira, darte más información no tiene sentido. Si es que tú no lo me dicen que lo va a aplicar o por qué lo quieres aplicar. Entonces, ahí es donde te digo, mira, es una respuesta, no es la que espera la parte esa que quiere la biblioteca más grande, aunque hay respuesta, ¿ya? Y tampoco es que no la puedes encontrar. Ya te di algunos elementos. Por ejemplo, si quieres responder esta pregunta, hay que ver desde dónde referencia lo evolutivo. Si quieres responder sobre la adivinación, ¿con qué referencia la adivinación? Y tú puedes decir, mira, ¿qué es lo que divide? Según dónde lo referencie, esto es parte del mismo camino,
o efectivamente son dos vertientes de escuelas diferentes. Entonces, ¿dónde yo pongo la línea? En decirte si esto es más de un saber que no va a aplicar, entonces ahí está la línea. Ahora, volviendo a lo que hablamos anteriormente con Sabrina, esto es lo que yo estoy haciendo es estimulando el conflicto. Entonces, fíjense que aquí es donde yo digo, bueno, yo he dado pasos más allá de mi historia eh, familiar, porque si yo hiciera mi automatismo, yo te respondería, mira, esto es la adivinación, esto es lo evolutivo, aquí está la línea. ¿Para qué? Para esa inquietud que tú tienes, yo resolverte la inquietud. Yo estoy usando esa inquietud que tú tienes para decirte, mira, no te la doy y no te la doy. Y te digo por qué no te la doy. ¿Y por qué te estimulo el que no te lo doy? Porque tú mientras más quieras y más quieras, eso no va a significar que tú lo apliques. Mientras más tienes, entonces yo estoy estimulando esto, que mientras tú más y más y más, no lo vas a tener así. Y eso lo hago desde una ética. ¿Ok? Mira, en este último tiempo me he venido conflictuando al hacer una lectura, porque eso para mis lecturas, ¿no? Porque veo que la gente tiene más inquietud de qué es lo que va a pasar, o sea, enfocarse más en la adivinación. Y mis lecturas no van a eso, pese a que cuando alguien quiere que le haga una lectura y le digo, mira, yo no hago adivinación. Entonces, trato más bien de que a través de las cartas podamos ver qué es lo que está pasando contigo en este tu presente, que hay que modificar, así, ¿no? Les aclaro eso, pero llegado un momento, siempre sale lo otro, o sea, en la gente creo que busca una lectura más con la inquietud, con la visión, tal vez por la tradición que se tiene de que el tarot es adivinación. Te Y el entiendo. tarot, creo que para mí, al menos en este siglo, ya hemos dado un paso más allá de que no solamente es adivinación, sino que es una herramienta que te va mostrando espejos y que nos va mostrando más allá desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿dónde podemos marcar o poner unos puntales de hacer esa diferencia, ¿no? Porque Perfecto. para mí, por Ahí estamos momentos, hablando de tu aplicación. me he conflictuado, ¿no? Me ¿Sí? conflictó, he hecho, bueno, trato de responderla, pero le estoy respondiendo algo que le ayude o le he dicho algo que he intuido que lo está tomando como adivinación. Te entiendo. Ahí voy a O es hacer un al- entrelazado de los dos, ¿no? O es un entrelazado de los dos, que aquí sin voy, querer mm, uno hace adivinación. aquí yo puedo hacer una como, o sea, no como. Voy a agregar elementos. Uno, en tu vida integra la adivinación. En tu vida. No te digo en el tarot, en tu vida. ¿Qué significa eso? Que uno se puede dirigir a las leyes ocultas del universo, ¿ya? Y uno puede empezar a leer que, mira, más allá se va a presentar esto, ¿ok? Y eso hace parte de tu propio camino. Es decir, tú empezar a adivinar. ¿Pero qué adivinar? Es tú empezar a ir más allá de lo que hoy día maneja. Entonces, ahí es ir hacia un paso superior, ¿ya? Que sería leyes que rigen el universo. Entonces, parte de tu camino, que tú tienes el compromiso con seguir creciendo, es empieza a integrar esa lógica y haz un compromiso con eso. Y empieza tú a generar unas propuestas de qué es lo que va a suceder, ¿ya? Según tu lectura, en tu vida, ¿ya? No te estoy hablando con otro, en tu vida. Primero para que veas que la adivinación no es un límite para ti. ¿Me Sí, estás sugiriendo que me haga unas autolecturas y que en base a eso proyecte, te estoy sugiriendo busque? que veas tu vida y Ya, estoy anotando. que empiece a proyectar qué es lo que va a pasar con tu vida.
si sigue así. Que empiece a adivinar tu futuro. Tu futuro, adivínalo, tu futuro. No te estoy diciendo con las cartas. Puedes usar las cartas o no. No es eso. Es que la adivinación no sea un límite para ti. Te lo comento porque para Jodorowsky la adivinación es un límite. ¿Ya? Jodorowsky, la línea evolutiva es un límite. Como también es un límite usar otro tipo de mazo. ¿Ya? Son límites que uno puede decir, bueno, hasta ahí creció. ¿Ya? Fue más allá. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú a ti te demuestras que la adivinación no es un límite, entonces que las personas te pregunten sobre la adivinación no va a ser un límite, la lectura. Es decir, aquí estamos haciendo un juego diferente. Es decir, en tu vida empieza a adivinar, empieza a jugar con esto. Es decir, mira, mañana me voy a encontrar con tal persona. ¿Ya? Empieza a jugar con eso. En 2 días más me va a llegar una persona de estas características. Empieza a usarlo, empieza a jugar con la adivinación. Es decir, integrarlo en tu vida para que cuando se integre en la lectura no sea como, ah, esto es un problema. ¿Ya? Todo un reto, gracias. Entonces, ¿cómo uno puede adivinar? Y aquí tú puedes, a ver, puede ser desde, hay escuelas de adivinación o tú generar tu propio camino. ¿Ya? Ahí también va a depender de tu decisión y cómo quieres hacer de la adivinación algo que te aporte en tu vida. Porque así como hay gente que no adivina y hay gente que adivina, las dos vías pueden hacer que tú quedes como regido por eso. Es decir, no ir más allá de eso. Entonces, si lo que dice la adivinación es eso, entonces así va a ser. O lo que dice mi historia familiar, así va a ser. Entonces, cualquiera de las dos pueden convertirse en trampa, porque la trampa Mm, no está en esas vías, la trampa no está ni en lo esotérico, ni en lo evolutivo, ni en el autoconocimiento, ni en lo adivinatorio. La trampa no está ahí, la trampa está en uno, ¿ya? Tú la llevas a lo que quieras y te vas a encontrar con personas que te van a mostrar eso, te lo van a estimular, ¿ya? Entonces, ahí es donde conviene que tú hagas una relación con la adivinación. Empieza a juguetear con la adivinación. gracias. Con gusto. Ya, Listo. entonces, a ver, ¿qué hora es? Tenemos para una última pregunta. ¿Quién quisiera formular una última pregunta? O, en ese caso, si no hay última pregunta, una fotito y cerramos este segundo encuentro que me ha parecido bien diferente al anterior, conectado obviamente, enriquecedor. Em, Veamos si quieren tomar ese protagonismo de formular su pregunta o no. 3, 2, 1. Bien. Ok, como recuento, me parece importante agradecerle. Entiendo que esto da la posibilidad para seguir conversando, seguir masticando, y de aquí debieran aparecer nuevas preguntas. Y esa es la gracia. O sea, tú respondes una pregunta, surge una nueva pregunta, y así vas construyendo tu camino. Pregunta, pregunta. ¿Ok? Esta va a ser una grabación que voy a dejar en YouTube para que ustedes la puedan revisar después. Les agradezco por sus preguntas. Si por algún motivo ustedes consideran que necesitan seguir masticando algo, también me pueden escribir, lo comentamos, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Vamos a sacar una fotito para quienes quieran aparecer y con eso ya estaríamos ok. A ver, voy a darle un segundo a Juliano a ver si quiere mostrar su cámara. O no, sí, no. 3, 2. Estoy tentando.
está intentando. Juliano tuvo una mentoría individual, se la recomiendo. Supongo que él también la recomienda. Ahí van a tener que Sí, preguntarle a él. muy buena, gente. Muy buena. eh, Muda completamente porque tú vas con una duda y acaba entrando en otras dudas y es fue una experiencia muy encantadora porque yo tenía un determinado problema y con la ayuda de Aníbal, yo pude ver que este problema no estaba en solamente una parte de mi vida, tipo, no era algo de una cierta forma isolado, entonces era una cosa que yo acababa repitiendo en otros ámbitos de mi vida. Es maravilloso. Ustedes que quieran hacer, yo los recomiendo, es muy bueno. Acá mi cámara no está Parece ficando que no, disponible. parece que no. Bien, vamos a sacar la Estoy- foto de todas formas. Ahí va, uno, dos, ahí está. Muchas gracias. Besito, abracito, que estén muy bien. Gracias. Buenas Gracias. Gracias. noches. Chao, Chao, Nos chao. chao. Buenas vemos. noches a Abrazo. todos. Bye. Chao, Chao. chao.